Desconocer lo malo de la cifra del IMASEC de la semana pasada y los datos últimos del IPC, estamos viendo que independientemente de ese periodo, la economía y las proyecciones económicas todavía tienen mucho por delante, dada la tendencia que nuestro país está viviendo post-pandemia, que no es todo lo rápido que quisiéramos la recuperación, pero que se va a seguir obviamente recuperando. La verdad es que a veces es un asunto patético escuchar hablar a Vallejo de economía. Es toda una prueba para la paciencia personal. O podría ser también una especie de terapia. Una catástrofe económica. Eso es lo que se está viendo en Chile en los últimos días y que ya está realmente confirmado y es innegable con todos los datos que han salido de manera negativa y lo hemos visto en este canal, con la inflación que se disparó, con también el nivel de crecimiento que llegó a cero y al mismo tiempo una masiva fuga de capitales que aumentó en un 88%, más que los últimos 2 años todos juntos y que ha ocurrido en los últimos meses. Es innegable, pésimas noticias económicas. Y ante todo eso, llegó a tal punto que incluso Camila Vallejo, la que podría dejar orgullosa a Cantinflas con su capacidad de hablar tanto sin decir nada y de simultáneamente empezar a tratar de colocar como positivo aquello que objetivamente es malo, tuvo que ella salir a reconocer que ha habido un fracaso del gobierno, cosa que le costó, pero curiosamente, y con esa habilidad tan curiosa de empezar a colocar lo malo como bueno, empezó a decir de que, bueno, pero esto no es malo porque estamos en proceso de crecimiento y estamos a punto y aunque todo esto sí es pésimo, trató de colocarlo como algo positivo. Ministra, quería preguntarle por una idea que se ha instalado esta semana como una semana negra en materia económica, esto por el IMASEC reciente que tuvimos, las expectativas a la baja en materia de crecimiento, el IPC de octubre que tuvo una variación mensual de 1%, por tanto la aceleración de la inflación y además el alza en la tarifa del transporte público. Quería preguntarle cómo aquilata el Ejecutivo este contexto y también qué mensaje de tranquilidad le puede dar a la ciudadanía. Bueno, es que los datos de un mes no van a lapidar el desarrollo y las proyecciones económicas de Chile. Los desafíos obviamente siempre son múltiples y la preocupación por el mes negro que tuvimos no va a ser que la tendencia vaya a la baja. Tenemos un crecimiento que igual va hacia el alza, aunque falta siempre más empujones, ¿ya? Y los empujones los estamos haciendo a través de la gestión. Quiero recordar que hemos desarrollado como gobierno los gabinetes pro crecimiento, que han puesto el foco, dar más certidumbre a los distintos proyectos de inversión, tanto de capitales privados como los proyectos de inversión pública, que se traducen en infraestructura pública en distintas regiones. Eso, por lo tanto, reactiva la economía, genera empleo y ahí vamos a estar siempre poniendo harto esfuerzo. Y en segundo lugar, en materia legislativa, tenemos varias reformas regulatorias para acompañar en el mediano plazo la reactivación productiva. Entonces, y esto va por el sistema inteligente de permisos, por la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, en el marco de patrimonio también la modificación del Consejo de Monumentos Nacionales, que sabemos que genera ciertas complicaciones en sus procedimientos, obviamente, para la agenda de inversiones y también lo que respecta a puerto, entre otras materias. Entonces tenemos se me olvidaba decir que también es importante todo lo que queda del pacto fiscal. Entonces, lo que queremos decir con esto, y lo ha dicho el ministro Mario Marcel, es que sin desconocer lo malo de la cifra del IMASEC de la semana pasada y los datos últimos del IPC, estamos viendo que independientemente de ese periodo, la economía y las proyecciones económicas todavía tienen mucho por delante, dada la tendencia que nuestro país está viviendo post-pandemia, que no es todo lo rápido que quisiéramos la recuperación, pero que se va a seguir obviamente recuperando. Es simplemente destacable esa capacidad de cantinflear, de poder dar vuelta a aquello que es malo como si fuera algo positivo, impresionante, realmente notable, ¿no? Porque él lo intenta hacer de nuevo, aunque se nota que la amplia mayoría de la población se da cuenta de que al final los discursos que ellos acusaban que eran agoreros negativos eran los reales y los que eran agoreros eran ellos. Y otros que también se han burlado bastante de esta situación no son solo figuras, podríamos decir, dentro del mundo político o aquellos de medios alternativos, sino que de la prensa más tradicional también ha habido críticas en contra del gobierno por la mala situación económica y cómo en realidad todas estas críticas a aquellos que dan malas noticias se terminaron convirtiendo en palabras ciertas. Y uno de los que más se destaca en esto es Tomás Mochati, que salió a burlarse
en los últimos días de los malos resultados económicos y cómo el gobierno tuvo esto como un tapadero de boca ante tanta acusación de que eran solo inventos, la decadencia económica, cuando todos nos dábamos cuenta, y ahora quedó comprobado, que era una realidad. Ustedes saben, o varios saben, que el presidente siente una debilidad por una palabra, la palabra agorero. ¿Qué son los agoreros? Las personas que predicen desdichas. Son personas pesimistas, mientras que él se considera optimista. Algunos dirán optimista impenitente. A ver, 5 de abril de este año había un consejo de gabinete y el presidente Gabriel Boric ordenó a sus ministros a contar lo que llamó las buenas noticias económicas y dijo, pese a los agoreros de siempre, la economía está creciendo. 29 de septiembre, hace poco más de un mes, Boric dijo, proyectamos un crecimiento de 2,6% pese a los diagnósticos agoreros que creceríamos 1,5%. 16 de octubre, hace menos de un mes, vamos a crecer. Por supuesto que este año creceremos al 2,7%, lo dijo hace menos de un mes. Y dijo, los que dijeron que creceríamos menos se equivocaron. Por supuesto que no reconocen que se equivocaron, no importa, no se trata de eso. Pero noten que podemos superar los pronósticos agoreros. Yo no sé quién diablos le mete en la cabeza al presidente Boric todos estos pronósticos errados. ¿Es que lo engaña Mario Marcel? ¿O es que también él se equivoca? Porque, a ver, antecedentes hay de sobra. Esto venía hace rato, esto no ocurrió de un día para otro. Y se lo explico. El Banco Central había señalado un crecimiento del 2,5%. El Fondo Monetario Internacional también del 2,5%. El Banco Mundial de 2,4%. Yo diría, o me pregunto, ¿en qué galaxia funciona esta gente? Estaba lleno de datos. Ahora, la frivolidad alcanzó a Camila Vallejo, la vocera, Janet Jara, la ministra del Trabajo, las dos del Partido Comunista, y a Nicolás Grau, el ministro de Economía, porque en un extraño punto de prensa en el Palacio de la Moneda hablaron también ellas de los agoreros y que el país, por favor, está creciendo y no está decreciendo. La verdad es que a veces es un asunto patético escuchar hablar a Vallejo de economía. Es toda una prueba para la paciencia personal. O podría ser también una especie de terapia. Ahí con su mensaje para Camila Vallejo dirigido, ¿no? Incluso para ella le dejó un mensaje Mochati. Pero no son solo esos los últimos datos económicos negativos y también los problemas que se están dando y que muchos le han generado, por supuesto, burla y crítica, sino que también siguen los problemas de corrupción y, mientras toda esta situación económica negativa se da, de malgasto estatal con nuestros impuestos, con el dinero que sale del bolsillo de todos los trabajadores y que se enriquecen funcionarios estatales, parásitos, mientras la economía se desploma y la población está sufriendo. ¿Y cuál es el caso más reciente? Tiene que ver con una universidad estatal. Sí, esas mismas que están siempre llenas de escándalos porque se da radicalismo o se empieza a hacer adoctrinamiento o muchas veces ocurrió como en la Universidad de Chile, tesis profesionales que impulsaban una normalización del abuso de menores o en muchos casos sobresueldo. Y ahora viene la Universidad de la Frontera, un organismo estatal en la Araucanía, donde se descubrieron unos sueldos bien millonarios de muchos profesores y académicos, donde a varios de ellos se les estaba pagando con los impuestos de toda la población sueldos de sobre los 20 millones de pesos a varios y en uno incluso sobre los 30 millones de pesos mensuales. No es cada cierto tiempo, no una vez al año, no, al mes. Una brutalidad de dinero. En una universidad que no digamos que se destaca por ser de las mejores a nivel nacional, por decirlo de manera cortés, y que, siendo estatal y financiada con los impuestos de todos los trabajadores, estaba pagando esos sueldos millonarios. Aquel que haya conocido las instalaciones de dicha universidad sabrán que tampoco son las más de lujo y lo que uno llega a cuestionar esos sueldos altísimos, ¿no? ¿Y por qué esto tomó relevancia? Porque se hizo mucho escándalo, con justa razón, y en este mismo canal lo hablamos y lo criticamos, con el caso de Marcela Cubillos en la Universidad de San Sebastián, una universidad que también cerca de la mitad de su financiamiento es estatal a través de subsidios. Ahora, dentro de eso son por asociados temas de la gratuidad, etc. Con esos dineros se argumentaba que no era justificado pagarle a ella un sueldo mensual de 17 millones de pesos.
Pero que después se descubrió que iba medio tiempo a trabajar, que muchos ni siquiera hacía clases muchas veces, y se acusó que esto, al igual que muchos otros cargos, era por tema político. Es verdad, y se empezó a investigar por el gasto estatal asociado a eso. Correcto que se investigara. Pero por lo mismo, ahora tiene que investigarse este otro elemento, y que genera escándalo porque no es solo un sueldo, son varios sueldos. Y por lo mismo, Contraloría ya comenzó a investigar a la Universidad de la Frontera por estos sobresueldos enormes, a la vez que la Superintendencia de Educación Superior también los está oficiando por estos sueldos de varios sobre 20 millones y uno sobre 30 millones. Es impresionante que lo que se criticaba con justa razón, y muchos criticaron del sector oficialista de gobierno, con el caso de Marcela Cubillos, que insisto, bien criticado porque había fondos estatales de por medio, ellos mismos lo estaban haciendo. Porque en el Estado hay mucho parásito, y es la realidad. Y las universidades estatales, igual que las empresas estatales, los ministerios y todos los órganos del Estado, como es algo que no compite en el mercado, como se mantiene, lo hagan bien o mal, con dinero de los impuestos que se sacan de manera forzosa a la población y que si tú no los pagas te van a meter a la cárcel, bueno, inevitablemente eso va para abuso. Total, se sube el sueldo por aquí, por allá, da igual, se saca de impuestos y por eso tienes a tanto académico. Por eso tienes también a tanta figura dentro del mundo político defendiendo a muerte, y esto pasa en izquierda y derecha, al Estado y las funciones estatales. Y te dicen que es por tu propio bien. Eso es mentira. Eso es un discurso que en realidad lo hacen para justificarlo. Les encanta el Estado y lo justifican hasta morir porque ellos viven del Estado. Viven con sueldos muy por sobre lo normal en el Estado, a costa nuestra, y para justificar cómo nos roban, cómo nos sacan ese dinero del bolsillo con ese robo legalizado que son los impuestos, tienen que vendernos este discursito que esto es por nuestro propio bien, cuando en realidad no es por el bien de la población, del trabajador, del emprendedor, el que se esfuerza, es por el bien de ellos, de los políticos, de aquellos que son los estatistas, aquellos que parasitan a costa nuestra. Y aquí lo vemos, otro caso más dentro de tanto, y que la única solución para esto es sancionar, justamente juzgar de manera durísima y con cárcel a aquellos que hagan esto, que devuelvan el dinero, pero al mismo tiempo cerrar estas instituciones, privatizarlas y que el Estado no esté metido, porque mientras más cosas está metido el Estado, peor funciona y al mismo tiempo más se roba, más se abusa y más justamente se está parasitando a costa del ciudadano. Pero más allá de todo eso, ¿qué les parecen las palabras de Camila Vallejo justificando lo injustificable, como también las burlas de Mochati y críticas al gobierno? Y al mismo tiempo, ¿creen que va a quedar algo esta situación asociada a la Universidad de la Frontera, estos abusos millonarios a costa de los impuestos que pagan los trabajadores? Todo eso coméntenlo abajo. Y antes de terminar, quisiera agradecerle a los suscriptores Nadia, el Batman que se ríe y RAAS, que se convirtieron los suscriptores más recientes, en decir, hacer un aporte voluntario único al canal a través de Super Chat. Así que muchas gracias, se los agradezco mucho, y gracias a aportes como el suyo y el de otros suscriptores, que este proyecto siga adelante y se mantiene independiente. Así que si alguno de ustedes quiere también aportar a este canal, pueden decir hacerlo mirando un comentario que se encuentra fijado abajo, que tiene distintos medios para apoyar a este programa. Nos veremos en el siguiente video. ¡Hasta luego!